Imagina el frío. Un frío que se te mete en los huesos porque es el invierno de París en 1899 y tu lugar de trabajo no tiene calefacción. Imagina el olor penetrante a químicos, a polvo de mineral, a humedad. Ahora imagina tus manos, agrietadas y doloridas, agitando una barra de hierro pesada dentro de un caldero gigante. Estás revolviendo una sopa espesa y negra hora tras hora. No estás cocinando. Estás buscando una quimera. Un elemento que nadie ha visto. Uno que ni siquiera tiene nombre y del que no tienes ni la más mínima garantía de que exista en realidad. ¿Qué te mantiene en movimiento? Día tras día, en esa penumbra gélida, cuando no hay ni un atisbo de resultado. ¿Qué clase de fe resiste 4 inviernos seguidos sin una sola recompensa? Hoy, en Maestros, no solo hablamos de ciencia. Hablamos de la fe más extrema. La fe en el proceso, cuando el proceso guarda silencio. Hablamos de Marie Curie. El podcast donde exploramos los secretos de la disciplina. Bienvenidos a Maestros. Soy Usman Yade. En nuestro primer episodio, Nelson Mandela nos enseñó a convertir una prisión en una universidad. Hoy descendemos un poco más profundo. Hoy no hablamos de cárceles visibles. Hablamos de la cárcel más cruel, la duda de que tu esfuerzo importe. La historia de Marie Curie no comienza con un eureka. Comienza con una decisión silenciosa tomada en un triste cobertizo. Una decisión que se repetiría, sin dudas, cada mañana durante 1460 días. Mientras el mundo científico se daba palmaditas en la espalda creyendo que ya lo habían descubierto todo, una estudiante polaca pobre y mujer se encerraba en un almacén. Su plan, procesar 1 tonelada de un mineral llamado pechblenda. Su objetivo, extraer de él 1/10 de gramo de algo que solo existía en sus teorías. ¿Una locura? Quizás. Genialidad, sin duda. Pero por encima de todo, método. Y aquí es donde deberías prestar atención. Porque tú no estás buscando radio. Estás buscando tu plaza, opositor. Pero la física de la búsqueda es idéntica. Es la ley de la transformación silenciosa. Es la convicción de que si aplicas el proceso correcto, con la constancia adecuada, el resultado es matemáticamente inevitable. Hoy desenterramos el método de esa fe. París, 1898, la Universidad de la Sorbona, epicentro del saber europeo, no tiene espacio para Marie Curie. Al final, le ofrecen un almacén abandonado, anexo a la Escuela de Física. Era un antiguo cobertizo de disección para la Facultad de Medicina. El suelo de asfalto desgastado, el techo de cristal que no aislaba ni el frío ni el calor. En invierno, la temperatura dentro apenas superaba los 6 grados. En verano era un invernadero sofocante. No había campanas extractoras. El humo de los ácidos de la caldera se quedaban flotando en el aire que respiraban. Un colega alemán, el célebre químico Wilhelm Oswald, la visitó y escribió luego, perplejo. Era una mezcla entre un establo y un almacén de patatas. Si no hubiera visto la mesa con los aparatos químicos, habría pensado que me tomaban el pelo. Este era el centro de la ciencia más avanzada del mundo en aquel entonces. Aquí, Marie y su marido Pierre comenzaron su cacería. Su presa, un algo dentro de la pechblenda que emitía una energía misteriosa, algo recién descubierto por Henri Becquerel, y lo llamaron radiactividad. Su arma principal, un instrumento genial y muy delicado que Pierre había ayudado a diseñar. Usaban un cristal de cuarzo que al ser presionado generaba una corriente eléctrica infinitesimal. Podía medir la billonésima parte de un amperio. Era tan sensible que el paso de un tranvía por la calle a 100 metros podía alterar la medida. Marie se sentaba frente a él en la penumbra con un cronómetro. Su tarea era mantener el equilibrio de la corriente del mineral con la del cristal, mirando un punto de luz que bailaba en una escala. Su concentración debía ser absoluta. Pero la medida era solo el diagnóstico. La cirugía vendría después. Para aislar ese elemento fantasma había que atacar 1 tonelada de mineral con procesos químicos brutales y repetitivos. Era alquimia en la era industrial. Disolver, precipitar, filtrar, cristalizar, una y otra vez. Ella misma describió el trabajo más físico. A veces tenía que pasar todo el día mezclando una masa en ebullición con una barra de hierro casi tan grande como yo. Imagínate eso. Una mujer de 1,60 m,
delgada, moviendo una masa espesa y pesada dentro de un caldero gigante, el vapor del ácido quemándole los ojos y la garganta, las manos siempre agrietadas por los productos químicos y el agua helada. Aún así lo hizo, día tras día, 1460 veces. ¿Por qué? Aquí no hay un arrebato heroico. Hay algo mucho más profundo. Pierre, el teórico brillante, a veces flaqueaba. ¿Y si no hay nada?, debió preguntarse. La inmensidad del trabajo le abrumaba. Pero Marie tenía una mentalidad diferente. Para ella, cada día en el cobertizo no era un día perdido esperando el éxito. Era un día invertido en el proceso mismo. El éxito no era un punto final al que se llegaba. Era la consecuencia natural de ejecutar el proceso el número suficiente de veces. Escribió en sus memorias una frase que es la clave de todo. Nunca he visto que la desesperación triunfe. Tampoco he visto que un problema resistiera indefinidamente a un asedio sostenido. Esa es la clave. Un asedio sostenido. Esa es la imagen que debemos mantener. No un asalto, sino un asedio. Rodeas la fortaleza del problema y día tras día aplicas presión, no con furia, sino con una paciencia implacable. Tu cobertizo opositor es tu mesa de estudio. La tonelada de pechblenda es tu temario. Tu cristal psicoeléctrico es la capacidad de medir tu propio progreso, por ínfimo que sea. Marie no procesaba mineral, procesaba tiempo y atención, transformándolos en conocimiento puro. Y tú hoy haces exactamente lo mismo. Déjame contarte la historia de Daniel, un opositor a juez. Llevaba 3 intentos. Sentía que avanzaba en arenas movedizas. Cada nuevo estudio parecía borrar el anterior. Su cobertizo era la habitación de invitados en casa de sus padres, llenas de cajas. Estaba a punto de rendirse. Creía que le faltaba el talento natural que parecía que otros tenían, y él no. Le hablamos de Marie Curie, no del icono de la ciencia, sino de la mujer en el cobertizo con las manos agrietadas. Le propuse un experimento, el método del registro Curie. Durante un mes, no obsesionarse con las metas, sino con el proceso, y documentarlo con frialdad científica. En una hoja de cálculo anotaba mineral procesado, tema estudiado, páginas leídas. Señal medida, porcentaje de acierto en 20 preguntas específicas de ese tema. Condiciones de laboratorio, horas de sueño, horas de estudio profundo, distracciones. Al principio fue deprimente, pero con el tiempo vio que el radio estaba ahí. Solo tenía que seguir procesando. Daniel no ha aprobado aún, pero ha recuperado algo mucho más importante, la fe en el proceso. Dejó de esperar milagros y aprendió a confiar en la disciplina de su propio asedio sostenido. Esto nos lleva a la segunda gran lección de Marie Curie, una que cualquier científico te confirmará. El descubrimiento no vive en el momento del eureka, vive en los cuadernos del laboratorio. Los cuadernos de Marie Curie, que hoy por su radiactividad se guardan en cajas de plomo, son una obra maestra de la meticulosidad. Cada entrada tiene su fecha, cada medida, por pequeña que sea, se anota. Cada hipótesis fallida se registra. Se tacha una línea y al lado se escribe una nueva. No hay emoción, no hay otro día perdido, hay datos. Para Marie, el cuaderno era su brújula en la oscuridad total. Cuando nada parecía cambiar, ella podía hojear páginas detrás y ver la evolución. Las medidas se hacían más precisas, las impurezas disminuían. La progresión era invisible a simple vista, pero era tangible en el registro. Tu cuaderno de opositor, tu registro Curie, cumple la misma función. En esos días de niebla, cuando sientes que no aprendes nada, podrás abrirlo y ver. La semana pasada, en el tema X, mi test dio el 50%. Esta semana, 65%. He dedicado 15 horas al estudio profundo de este bloque en concreto. Esto no es un pobrecito yo o ¡ay, qué bien lo hago! Es un dato específico. Convierte la angustia subjetiva de no avanzo en un problema técnico objetivo. La eficiencia de repaso de este subtema es del 65%. La claridad es el antídoto contra la ansiedad. Marie no luchaba contra una duda existencial, dudaba contra impurezas químicas concretas. Tú, con tu registro, dejas de luchar contra el monstruo amorfo del fracaso y empiezas a ajustar los parámetros de tu proceso. Más repaso aquí, otro método de estudio allá y vas calibrando. Hablemos ahora de lo que el mundo llama fracasos. Año 1900, llevan 2 años en el cobertizo, han procesado cientos de kilos. Marie está tratando de aislar el nuevo elemento, que ya llama radio, en un subproducto que contiene bario. El proceso es cruel. Cristalización fraccionada, disuelves, dejas que se formen los cristales, los recoges, los vuelves a disolver. Cada ciclo va purificando un poco más.
Un día, después de una serie particularmente agotadora, obtiene unos cristales. Los mide con un instrumento supersensible. La radiactividad es abrumadora, cientos de veces más fuerte que la del uranio puro. Por fin, este elemento debe estar casi listo, casi puro. Cuando hace el análisis químico, el resultado es desolador. La muestra sigue siendo principalmente bario. El radio sigue siendo un huésped minúsculo, invisible. Para muchos, este habría sido el momento de la gran crisis. Todo este trabajo para nada. ¿Qué hizo Marie? No gritó, no lloró, al menos no en el cuaderno. Anotó la medida de la radiactividad, anotó la composición química y escribió con mucha calma. El radio está fuertemente concentrado aquí. El método funciona. Se necesitan más ciclos. El fracaso no es un muro, es una señal de tráfico. Cada experimento que no daba el resultado esperado, le daba el resultado real, información. Le decía, esta temperatura no funciona, este ángulo de ataque es mejor. La sustancia era más terca de lo que pensaba. En ciencia no existe el experimento fallido, solo existen los resultados. El que te lleva a tu camino es un resultado. El que cierra una puerta es otro resultado, quizás más valioso, porque te obliga a buscar otra puerta. Todo esto lo podemos traducir a tu realidad. Tu fracaso no es ese simulacro suspendido, no es esa prueba fallida. Es el resultado de un experimento. Y el experimento se llama ¿qué pasa cuando estudio este tema con este método en este estado de cansancio y energía en este momento del año? El resultado te llega. La efectividad es del 40%. Muy bien, ahora tienes un dato. No es un juicio sobre tu valor, es un diagnóstico de tu proceso. Como Marie, tu trabajo no es desanimarte, es ajustar la variable y repetir el experimento. Otro método de estudio, repasar antes los fundamentos, dormir mejor. El fracaso es la materia prima más valiosa que tienes. Es la pechblenda de la que extraerás tu proceso de mejora. Hay una escena años después del descubrimiento que lo cambió todo. Pierre y Marie regresan al cobertizo una noche. No hay luz eléctrica. Solo hay la luna que entra por los ventanales rotos. Pierre gira la llave en la cerradura oxidada y la puerta cruje. Al entrar, sucede lo mágico. En las sombras, sobre la mesa de madera gastada, dentro de los frascos de vidrio ordinario, hay algo que brilla. No es fuego y no es un reflejo de la luna. Es una luz fría y fantasmagórica que parece emanar de la mismísima materia. Desde todos los rincones podíamos ver los destellos luminosos suspendidos en la oscuridad, decían, como débiles luces de hadas. Así es como lo describiría su hija Eve, años después. Eso era el radio purificado mostrándose. Marie se acerca, extiende la mano, pero no toca el frasco, solo observa. En sus ojos, cansados por años de trabajo, se refleja ese resplandor azulado. Pierre le recuerda entonces una conversación de años atrás, cuando ella le confesó: ¿recuerdas cuando me dijiste, me gustaría que el radio tuviera un hermoso color? El radio tenía algo mejor que un color hermoso. Era luminescente por sí mismo. En ese momento, Marie no solo veía un elemento químico, veía la materialización de su fe. Era la prueba tangible de que en la oscuridad más absoluta, en ese cobertizo, todos esos años de esfuerzo sin recompensa, había estado gestándose una nueva luz. Una luz que nadie había visto antes. Una luz que surgió de la paciencia. Lección final, la más importante quizás. El verdadero progreso a menudo es invisible, hasta que de repente brilla en la oscuridad. El radio no brillaba mientras estaba mezclado con la pechblenda, ni durante los 100 primeros procesos químicos. Su luminescencia era una propiedad latente que solo se revelaba en el momento en el que estaba lo suficientemente puro, lo suficientemente aislado. Tu aprendizaje funciona exactamente igual. Pasan semanas en las que sientes que no avanzas, que das vueltas a los mismos conceptos, que tu esfuerzo se diluye en la rutina. Pero ahí, en la oscuridad de tu estudio, está ocurriendo la purificación. Cada repaso, cada error corregido, cada tema que desentrañas, está aislando tu comprensión pura del mineral bruto de la confusión. Y llegará un momento, una noche o un día, en el que frente a un problema complejo, en un simulacro, de repente brillarás. Y entenderás de golpe una conexión que antes simplemente no veías. Resolverás un caso con una claridad que te sorprenderá a ti mismo. Esa luz no es magia. Es la luminescencia acumulada de todos los días que trabajaste sin ver un solo destello. Como el radio,
Tu competencia está ahí todo el tiempo. Solo necesitas alcanzar un cierto umbral de pureza. La visión de Marie Curie no fue solo ver el elemento. Fue creer en la luz antes de verla. Fue confiar en que si seguía purificando el proceso, la belleza se revelaría por sí sola. Por eso, el legado de Marie Curie para tu viaje tiene 3 luces que te guían. Primero, convierte tu cobertizo en tu forja, la disciplina del científico. El valor no está en los recursos, sino en la concentración absoluta que aplicas dentro de ellos. Segundo, acepta que los fracasos son coordenadas. Cada resultado inesperado te reorienta, no te detiene. Es información valiosa, no te condena. Confía en tu propia luminescencia. Tu proceso es real, aunque no brille hoy. Así que sigue purificando tu proceso, porque la luz llegará. Enciende tu cobertizo. Registra cada gramo. Y recuerda, el radio estaba ahí todo el tiempo, esperando en la oscuridad a que tus manos agrietadas lo liberaran. Tu radio eres tú. Tu esfuerzo constante, que es el proceso químico que te va purificando. Y un día, en la oscuridad, brillarás con una luz que solo nace de alguien que ha trabajado con disciplina, en la sombra, con fe. Para que empieces a aplicar el método desde hoy mismo, estamos creando para ti la plantilla del proceso Curie. Es una herramienta sencilla pero poderosa, basada en sus cuadernos, para que registres tu asedio sostenido, transformes tu esfuerzo en datos y mantengas claridad incluso en los días más oscuros. La recibirás al suscribirte a Notas de los Maestros, nuestra newsletter. Y si quieres que Opocén sea tu compañero en este camino de disciplina científica hacia tu plaza, un sistema que, como el método de Marie, te ayude a iterar con precisión, con confianza, únete a la lista de espera en la descripción del episodio. La propia Marie, años después, mirando atrás, dijo: un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Esa magia no es exclusiva de los laboratorios parisinos. Tú hoy eres ese mismo científico, eres ese mismo niño. Tu laboratorio es tu mesa. El fenómeno natural es tu propio potencial esperando a ser revelado mediante la disciplina. Tu cuento de hadas es esa plaza que, aunque ahora sea invisible, ya está tomando forma con cada hora de estudio sostenido. Confía en el proceso, registra el camino y recuerda, la energía más revolucionaria de la historia nació de años de trabajo fiel en la más absoluta oscuridad. Así que sigue procesando, sigue estudiando y nos vemos en la cima. Maestros, deja tu huella.